le animo a que abra su Biblia en Salmo 84, versículo 5. Salmo 84, versículo 5. Quiero compartir con ustedes esta palabra que estoy convencido que es de parte de Dios. Estábamos en una serie que le habíamos llamado El Yugo, pero quiero salirme de ese formato para compartir con ustedes este mensaje que creo Dios nos quiere hablar a nosotros en este día. Amén. Salmo 84, 5. Cuando usted lo tenga puede gritar amén. Dicen los que saben que usted se supone encuentre el versículo bíblico mientras usted dice aleluya, y ahí lo encontró. Que esa es la efectividad de una persona que sabe manejar su espada. Salmo 84, 5. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y cuyo corazón está en tus caminos. Voy a repetir ese primer versículo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Qué precioso salmo, yo quiero volverlo a leer. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos de que tú nos hablas, de que tú nos diriges, de que tú gobiernas nuestras vidas. Te damos gracias, Padre amado, porque en este día sabemos de que tú quieres hablarnos, Señor. Y te pedimos que predisponga nuestros corazones para que al escuchar tu voz, al escuchar tu palabra, nosotros podamos recibir esta verdad, afirmarnos en ella y poder, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, Padre amado, manifestar esa palabra, Señor. Que tu palabra sea la que gobierne nuestras vidas, que tu palabra sea nuestro guía, que tu palabra sea aquella regla que mide cada faceta de nuestras vidas, Señor, sea en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras vidas, en nuestra congregación. Que tu palabra sea la que gobierne, Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Salmo 5, ahí cuando vemos este salmo nos habla de un caminar, nos habla de un proceso, de algo que sucede en la vida de un hombre un hombre o una mujer que ha reconocido que sus fuerzas deben estar depositadas en Dios. Nos hablan de un peregrinaje, ¿verdad? De un peregrinaje que es el caminar de la vida. Y quiero en este día que pongamos bajo nuestra lupa teológica este salmo para que podamos extraer de él mismo esas verdades que nos son relevantes a nosotros hoy en día. Este versículo nos habla de lugares y situaciones que a lo mejor nosotros podamos pasar. Y yo creo que hoy en día nosotros, ¿cuántos se han perdido algún día guiando en un carro? ¿Cuántos se han perdido? ¿Cuántos son honestos? Vamos. Yo creo que la pregunta debería ser ¿cuántos son honestos? ¿Verdad? Amén. Yo creo que todos nos hemos perdido en algún momento. Y yo creo, con las dos manos arriba, ok. Y yo creo que hoy en día el perderse no es tan común. Porque hoy en día existe algo como el GPS. Todos hoy en día, ¿cuántos le dan gloria a Dios por el GPS? Yo soy uno de esos, amén. Si no fuera por el GPS, sería terrible. Porque yo creo que yo lo único que conocía hasta que aparecieron el GPS era la OBT y por allá por la Semoram, que era donde yo vivía. Y cuando apareció el GPS, ahora tengo el mundo en mis manos, ¿verdad? Amén. Pero recuerdo en cierta ocasión que todavía los GPS no habían salido. Y yo me acababa de convertir al Señor. Yo era ujier de la iglesia. Mi esposa empezó a reír porque ella sabe lo que voy a contar. Yo era ujier de la iglesia. Y yo tenía esa pasión, o tengo esa pasión por servir. A mí me gusta servir y no lo digo para que me lo aplauda, eso es irrelevante, pero me gusta servir. Entonces resulta de que llegó una hermana nueva a la congregación, recuerdo, una hermana, no voy a decir la nacionalidad para que usted no vaya a crear un estereotipo, ¿verdad?
Pero una hermana llegó a la congregación y entonces resulta de que cuando ella sale y se para en la parte de afuera, no estábamos en esta facilidad, ella se para en la parte de afuera y entonces ella dice, yo la veo como preocupada en la parte de afuera y yo voy saliendo ya con nuestros niños, nuestro niño Andresito, solamente teníamos Andresito, recién nacido, entonces vengo yo y le digo, señora, ¿usted está bien? Y me dice, bueno, estoy un poco preocupada porque no sé dónde coger el autobús para irme para mi casa. Entonces yo le digo a ella, señora, no se preocupe, yo la llevo. ¿Dónde vive usted? No, yo vivo como a 15 minutos de aquí. Yo, perfecto, no importa, si son 15 minutos hacia el lado contrario de mi casa, pues sería nada más media hora o sea, la matemática sería nada más media hora de desvío, ¿verdad? 15 minutos para allá, 15 minutos para acá y camino hacia mi casa. Anyway, el caso es que yo le pregunto, ¿dónde vive usted? Ella me dice, bueno, yo vivo por Pine Hills. Ok, no hay problema, pues mejor, con mayor razón yo la llevo porque puede ser peligroso, ¿verdad? Entonces yo la monto a la señora en el carro. Nosotros teníamos una guagua grande en aquel entonces, ¿verdad? Entonces montamos la señora en el carro, arrancamos, ¿verdad? Y cuando yo llego por el área de Pine Hills, pues yo le pregunto, doña, ¿dónde queda su casa? Y ella me dice, yo no sé. Y yo le digo, pero es que usted me dijo que usted vivía por Pine Hills, pues este es el área de Pine Hills, dígame qué camino tomar, por qué área irme. No, yo no recuerdo, la calle se llama tal, aquí está la dirección, pero no habían GPS en ese entonces, no habían GPS 10 años atrás. Yo cojo la dirección, eso no significaba nada para mí. ¿Qué es eso? Yo no sé para dónde ir, yo no sé qué camino tomar. Entonces viene la señora y me dice, ok, ya yo tengo una idea, dice ella. Vamos a esperar la guagua en la que yo me voy para mi casa y la vamos a seguir. Entonces esa guagua nos va a llevar hasta la esquina que yo conozco llegar a mi casa. Tremenda idea, ¿verdad? Y yo le digo, ni loco yo hago cosas semejantes. Porque entonces ella ve que la guagua viene en el camino contrario en el que nosotros íbamos y dice, esa es la guagua, vamos a seguirla hasta la estación, que la estación queda en Downtown Orlando. Vamos a seguirla hasta la estación y de ahí cuando termine vamos a seguirla hasta mi casa. Yo le digo, yo no voy a hacer cosas semejantes, señora. Pues entonces ella empezó un poco a molestar, ¿verdad? No, ese es el plan perfecto, decía ella. Yo le digo, no, ese plan no es perfecto. Entonces vengo yo y digo, la única manera de yo poder encontrar esta dirección es pararme, nos paramos en Walgreens, ¿verdad? En una farmacia y busqué un mapa. Y resulta de que en el mapa estaba yo buscando, tratando de leer el mapa. Obviamente era una calle pequeña en la que ella vivía, pues entonces en un mapa grandísimo, tratando de buscar la calle, pues tomaba tiempo. Entonces yo estoy así arrodillado, el mapa en el piso, tratando de ver, porque tampoco quería comprar el mapa, valía $15, ni loco, anyway, entonces la señora, de repente, yo escucho que alguien empuja la puerta. La puerta del Walgreens la empujan y usted sabe que cuando una puerta se empuja y golpea, el otro lado suena ¡blum! Y yo veo que es mi esposa. Y yo lo primero que se me vino a la mente, esta señora yo no la conozco. Esta señora acaba de llegar a la iglesia y yo la dejé en el carro con mi esposa y mi hijo recién nacido. A mí se me pasaron 1000 cosas por mi cabeza y yo veo a mi esposa desesperada. Andrés, ¿qué pasó? Yo la veo a ella desesperada y yo en mi mente digo, Dios mío, esta mujer se volvió loca, algo le hizo a mi familia, se llevó el carro con mi hijo. Se me pasaron un montón de cosas por mi mente. Y vengo yo, suelto mapa, suelto todo y vengo donde mi esposa, ¿qué pasó? Y ella me dice, que ahí viene la guagua, vamos a seguirla. La señora nos tenía tan desesperados que ya la había llevado a ella hasta ese punto. Sin duda para mí ese fue un valle de lágrimas. Sin duda para mí eso fue un momento difícil. Porque en ese entonces yo estaba nuevo en la fe. Todavía yo no conocía estas verdades o las conocía, pero no eran una realidad en mi corazón, estas verdades de paciencia, de paz, de amor. Para mí fue bien fuerte, ¿verdad? Ese caminar. Y el salmista aquí nos habla de un caminar. Es más, el salmista nos está hablando de un caminar literal. Cuando habla del valle de lágrimas, está hablando de las personas que caminaban hacia Jerusalén. Cuando los israelitas tenían por tradición y por ley que para poder llegar tenían que ir a Jerusalén 3 veces al año para 3 diferentes fiestas.
Entonces, para poder llegar a Jerusalén tenían que pasar por diferentes valles. Es más, Jerusalén estaba rodeada por 3 valles que son comúnmente conocidos y lo podemos ver en la palabra de Dios. Cuando el salmista dice, aunque pase por un valle de sombra, pues es que había un valle que se llamaba el valle de sombra. Cuando el salmista dice, cuando yo pase por un valle de lágrimas, había un valle literal que se llamaba un valle de lágrimas, que recibían estos nombres precisamente por las cualidades y características que este valle tenía, que llegaba literalmente a las personas al punto de las lágrimas, a frustrarse. Era un caminar. Entonces el salmista toma algo natural, algo común, algo ordinario, algo de un peregrinaje diario y lo lleva a una realidad espiritual. Dice, el valle de sombras, aunque sea un lugar físico, también hay momentos emocionales donde nosotros nos podamos sentir que estamos pasando por un valle de sombras. Aunque el valle de lágrimas, que en hebreo se llama Baca, el valle de Baca, aunque el valle del Baca sea un lugar literal, también hay momentos donde nosotros emocionalmente nos encontramos pasando por un valle de lágrimas. Aunque es algo natural, encierra un principio espiritual. Eso es lo que el salmista nos enseña, que aunque pase por un valle de lágrimas como un lugar literal, también muchas veces nos hemos visto ahí encontrados, aunque nunca hayamos nosotros ido literalmente a ese valle. Creo que hay momentos en los cuales nuestra fe es retada. Creo que hay momentos en los cuales nuestras convicciones son meneadas. Creo que hay momentos donde nuestros sueños se ven opacados y nuestra esperanza se ve amenazada. Creo que hay momentos donde nuestras vidas, momentos cruciales que muchas veces nos definen y marcan nuestra próxima temporada. Esos momentos difíciles que enfrentamos, que aunque tú tengas 1000 contactos en el teléfono, no tienes a nadie a quien llamar. Esos momentos difíciles donde tú tienes dinero en el banco, pero te sientes que estás en bancarrota. Esos dineros donde tú tienes una casa propia, pero sientes que no tienes un hogar. Esos momentos donde tus lágrimas opacan tu mirada para ver la realidad espiritual de Dios. Momentos que pasamos por un valle de lágrimas. Todos hemos pasado por momentos así. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Es más, algunos de nosotros en este día nos encontramos pasando por un valle de lágrimas, por un momento difícil, por un momento adverso. Todo el que quería subir a Jerusalén a adorar tenía que pasar por un valle de lágrimas, o por un valle de sombra, o el otro valle. Permítame darle el nombre del otro valle. Se llamaba Hinnom o Lamentaciones. Todos, para poder subir a Jerusalén a adorar, tenían que pasar por un valle que involucraba un momento difícil. Eso nos ilustra una realidad, que no hay camino a la cima si no pasas por un valle. No hay camino a la cima si no pasas por un momento difícil. Es más, los días de cima, los días donde estamos bien, los días gloriosos, son valorados por aquellos días difíciles que nosotros enfrentamos. Si todo fuese glorioso, si todo fuese maravilloso, si todo fuese bien, si todo fuese color de rosas, no valoraríamos eso, no valoraríamos lo maravilloso que es. Pero gracias a que hay momentos cruciales en nuestras vidas, nos llevan a valorar los momentos buenos, los momentos gloriosos. Muchos de nuestros momentos gloriosos han sido construidos en un fundamento de lágrimas y de dolor. Muchos de nuestros momentos gloriosos, es más, yo estoy convencido de que la adversidad tiene la habilidad de sacar de nosotros algo, sea bueno o sea malo. La habilidad, la adversidad extrae de nosotros algo. Quiero compartir con ustedes Éxodo 1:12. Es un versículo que ilustra una realidad tremenda. Dice, aquí está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había llegado a Egipto gracias a José. Entonces habían llegado a Egipto y dice el Éxodo capítulo 1 que se levantó un nuevo rey, que se murió José, se levantó un nuevo faraón que no conocía a José y que no conocía nada del pueblo de Israel y que se sentía amenazado por lo mucho que estaba creciendo el pueblo de Dios.
Entonces dice, pero, y entonces que empezaron a oprimirlos para que no creyesen que podían ser superiores al pueblo de Egipto. Y dice, pero entre cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Ellos tenían miedo a que el pueblo de Dios creciera y entonces los oprimían, pero ese oprimirlos lo único que ocasionaba era que el pueblo de Dios se multiplicara. Era que el pueblo de Dios creciera, era que el pueblo de Dios se fortaleciera. Y dice, tanto más crecían, tanto más se multiplicaban, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene una característica que puede crecer y multiplicarse en la adversidad. La iglesia fue creada, el pueblo de Dios fue diseñado para las adversidades, para atravesar momentos difíciles. Fuimos capacitados, entrenados, recibimos todo lo necesario para poder enfrentar las crisis que se levanten en medio de nuestro caminar. No significa que no voy a llorar, no significa que no me voy a doler. Lo que significa es que entre en medio de las lágrimas, en medio del dolor, puedo seguir creciendo y multiplicarme. Eso es una característica que Dios nos ha entregado como pueblo de Dios. Nadie más la tiene. Son las adversidades las que nos llevan a crecer, las que nos llevan a verdaderamente ver la mano de Dios. La oposición en el pueblo de Dios debe de producir multiplicación. Debe de producir crecimiento. Así que dile que está a tu lado, prepárate. Porque lo que estás enfrentando, lo único que va a hacer es que crezca. Cuando vemos el panorama bíblico, y tengo un montón de ejemplos, pero permítanme acortarlos. Cuando vemos el panorama bíblico, vemos que Moisés, para ver el mar rojo abierto, él había pasado 40 años de soledad en el desierto como pastor de ovejas. El pueblo de Israel, para experimentar el Canaán, la tierra prometida que fluye leche y miel, tuvieron que ser desintoxicados por 40 años en el desierto. El rey David, para ser rey, tuvo que soportar las injusticias de Saúl. La cárcel fue la que llevó a Pedro a descansar, estar tranquilo y ver cómo la cárcel se abría frente a sus ojos. Tuvo que enfrentar la cárcel. Fueron los golpes, fueron las tribulaciones, fueron las persecuciones las que llevaron a Esteban a ver el cielo abierto justo antes de morir. Son las adversidades las que muchas veces ocasionan que nosotros busquemos, clamemos, creamos. Son los momentos de lágrimas, los valles de lágrimas los que nos llevan a nosotros a posicionarnos en el lugar correcto para que Dios se manifieste. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad que no tolera el dolor, mi hermano. Váyase a una farmacia. Yo le he dicho esto antes. Y la parte más grande de la farmacia es la parte de los dolores. Para el dolor de muela, para el dolor de esto, para el dolor de aquello, de blancas, negras, azules, rojas, de todos los colores. Váyase a la sección del dolor y usted va a encontrar que existen pastas para todo, pastillas. Entonces la realidad es que vivimos en una sociedad que no tolera el dolor, pero como creyentes tenemos que entender que los valles de lágrimas son los que nosotros van a ocasionar algo. Es la incomodidad la que nos llevará a nosotros a crecer. Es la adversidad la que nos llevará a nosotros a entender que Dios está con nosotros. Es el momento difícil el que nos permitirá ver cosas que antes no veíamos. Son los momentos difíciles, los momentos adversos, los que nos llevan a posicionarnos en el lugar correcto. Es duro creerlo, pero para poder que haya un milagro sobrenatural, tiene que haber una necesidad sobrenatural. Si tú lo puedes suplir, si tú lo puedes hacer, ¿para qué necesitas un milagro? Pero es cuando hay una necesidad extraordinaria que necesitamos del Dios extraordinario, que Dios se glorifica en gran manera. Por eso creo que en este día hay gente que nosotros podamos estar pasando por una temporada de nuestras vidas que nos llevarán a experimentar cosas sobrenaturales de parte de Dios. Creo que le estoy hablando en este día a personas que caminan por fe, no por lo que ven, no por lo bonito que parezca, sino porque hay una fe, un poder, una gracia
que se ha apoderado de ellos que los lleva a caminar. Que las condiciones externas no gobiernan lo que yo llevo adentro. Que las condiciones externas no me van a decir a mí si yo adoro o no. Es el Dios que yo llevo adentro, el Espíritu Santo con el cual fui sellado, el que me llevará a caminar. Habrán lágrimas en mis ojos, a lo mejor me caigo y me raspo las rodillas, pero el poder que está dentro de mí me llevará a pararme más fuerte. Porque entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más haya dolor, más yo voy a glorificar a mi Rey. Tienes que creer que el Dios al que tú y yo le servimos es un Dios más grande que lo cotidiano y común que tú puedas estar enfrentando. Y que mientras pasamos por ese valle de lágrimas, que las lágrimas que corren por nuestros ojos no nos cieguen a la realidad de Dios. Es más, dile al que está a su lado, llora todo lo que quieras, pero que esas lágrimas no te cieguen. El valle de lágrimas es un caminar que todos en algún momento hemos pasado, y algunos a lo mejor lo estamos atravesando, hasta que llegue el completamiento de todas las cosas en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 21:4 que vendrá un día donde Dios enjuagará toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El completamiento de todas las cosas. Pero entre eso llega, hay momentos adversos, hay momentos difíciles, hay valles de lágrimas, pero que las lágrimas no te cieguen, que las lágrimas no tapen tu mirada espiritual, sino que a pesar de las lágrimas podamos seguir viendo y creyendo lo que Dios tiene en nosotros. Amén. Entonces Salmo nos habla de algo poderoso, y es una realidad que nosotros tenemos que abrazar. Y es que para tú poder enfrentar un valle de lágrimas y salir victorioso, hay ciertos principios que tienes que tener claros. Y esos principios los quiero compartir contigo, 3 rápidamente, no quiero detenerte mucho. Primero, tienes que entender que tus fuerzas no son las que te darán la victoria. Lo primero que nos dice el Salmo 5 es: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Que las fuerzas que tú tienes, que el poder con el que tú peleas, que el poder con el que tú soportas, que el poder con el que tú perseveras, no es de ti, ni tu habilidad, ni tu fuerza, sino que tú has entendido que tú tienes que depositar tu confianza plena en Dios. Porque el poderoso Dios es aquel que te dará las fuerzas para enfrentar el valle de lágrimas y salir victorioso. Que tus fuerzas estén depositadas en Dios. Dice, bienaventurado. Otras versiones dicen feliz, otras versiones dicen dichoso. En otras palabras, que mi felicidad, que mi dicha, que el yo ser bienaventurado nunca va a depender de lo bueno o fuerte que yo sea, sino de que yo deposite mis fuerzas y mi confianza en el poder de Dios. No existe felicidad fuera de Dios. No existe gozo fuera de Dios. Entonces dice que estas personas que son felices y bienaventuradas son los que han entendido que la pelea no es de ellos, sino el Dios al que ellos sirven. Son personas que han entendido que ya no se trata de su habilidad, sino que se trata del Dios que los habilita. Son personas que han entendido que sus fuerzas nunca van a ser suficientes, porque con las fuerzas que Dios les brinda, ellos son invencibles. Ellos son indetenibles, ellos son incontenibles, ellos son poderosos, que avanzan y no retroceden, porque son personas que dependen del poder de Dios y no de su habilidad. Son personas que caminan y edifican basado en el poder sobrenatural de Dios y no basado en la habilidad que ellos puedan tener. Felices son los que encuentran en Dios sus fuerzas y su corazón está en los caminos de Dios. En otras palabras, que no solamente deposito mi confianza plena en el poder de Dios, sino que también mi corazón está alineado al propósito eterno de Dios. Dice, estos son los que son bienaventurados, los que ponen en Dios sus fuerzas y que su corazón está en sus caminos, está en su propósito. Por eso mismo, y es un poco paradójico, que ponen su corazón en los caminos
de Dios. Pero muchas veces esos caminos hay valles de lágrimas. Eso es un poco paradójico. Es paradójico porque el mensaje de hoy en día es: ven a Cristo y Él te quita todos los problemas. El mensaje de hoy es: ven a Cristo, da una ofrenda de 300 y Dios te devolverá 30,000 dólares. El mensaje de hoy en día es que ven a Cristo y entonces ya pare de sufrir. Entonces, pero la realidad es que en medio de los caminos todavía hay situaciones y circunstancias y valles de lágrimas que tenemos que atravesar. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón no están tus caminos. Primer punto: depositar nuestra confianza en el pleno poder de Dios. El segundo principio que nos enseña este salmo, y es el que yo considero importantísimo entender, es que aquellos que pasamos por valles de lágrimas, que pasamos por momentos difíciles, no hacemos campamento en ellos. Dice, atravesando. En otras palabras, paso por el valle de lágrimas, pero yo sé que ese valle de lágrimas no es mi morada. Paso por el valle de lágrimas, pero yo sé que ahí no tengo que hacer campamento. Paso por el valle de lágrimas, pero yo sé que ese no es mi destino. Simplemente es parte del camino. Yo no hago un campamento, no, yo sé que es un momento que tengo que atravesar, pero yo sé que lo voy a pasar y voy a salir victorioso, porque el Dios al que yo le sirvo es un Dios grande, poderoso, majestuoso, que ha prometido estar conmigo incluso en los momentos de lágrimas. Aunque pasamos por valles de lágrimas, sabemos que no podemos hacer campamento. Nosotros no vivimos en el valle de lágrimas, nosotros atravesamos el valle de lágrimas. Sufrimos las heridas, pasamos las decepciones. A lo mejor hay lágrimas, pero dígale que está a su lado: estamos atravesando, no nos estamos quedando. Yendo a través. Hay otras versiones que dicen yendo a través del valle de lágrimas. En otras palabras, es a través, es atravesando, no haciendo campamento. El valle de lágrimas no es tu destino, así que no construyas una casa ahí. El valle de lágrimas no es tu destino, no construyas una casa ahí. No hay paradas, no hay pausas, no hay desvíos. Es atravesando el valle. Por eso también el salmista lo decía refiriéndose al valle de sombras: cuando pase, es pasando, es atravesando, es no haciendo morada, es no hacerme la víctima. Los creyentes, mi hermano, cuando usted viene a Cristo, dice que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos a ser de la fila de los vencedores. Ahora en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Dice que lo que ha vencido al mundo, ¿qué es? Nuestra fe. Cuando antes estábamos en la fila de los muertos, cuando venimos a Cristo venimos a la fila de los vencedores. Así que nuestra cara de lágrima, nuestro momento de lástima es solamente momentáneo, porque la realidad es que yo saldré de esto, saldré y creeré que cuando salga saldré victorioso. Es entender y reconocer que en Cristo soy victorioso sin importar la circunstancia que esté viviendo. Porque mi victoria no está fundamentada en si tengo o no tengo. Mi victoria está fundamentada en aquello que Cristo hizo en la cruz de Calvario, que fue completo, que no necesita nada de que añadirle. Y gracias a esa obra perfecta yo soy más que vencedor. Somos más que vencedores. Así que la canción ya no nos queda. ¿Se la canto? Okay. Ya que usted lo pide, se la voy a cantar. Como pájaro herido que se muere en el suelo. Esa ya no cabe. Tampoco cabe la otra canción. ¿Cómo era la canción? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me... Esa posición de víctima ya no te queda. Porque ahora en Cristo tú has sido amado, redimido, alcanzado, justificado, aceptado, perdonado. Hermano, y si eso no le sana su conciencia, si eso no te hace un qué sé yo, una sanidad interior o lo que sea, si eso no, yo no sé qué.
El entender que yo fui amado, perdonado, redimido, escogido, llamado. Oh, mi hermano, no existe verdad más poderosa que esa. Eso sana, mi hermano. Entonces la posición de víctima no nos queda. Pasaremos por valle de lágrimas, pero lo pasaremos con las botas puestas, corriendo, creyendo. Correrán lágrimas por mi mejilla, pero me las limpiaré y seguiré caminando, porque es atravesando el valle de lágrimas. No hago campamento en él. Ese no es mi destino. Es simplemente parte del camino. A lo mejor no podremos evadir el valle de lágrimas, pero ese valle de lágrimas no nos va a detener. Ese valle de lágrimas no nos va a aguantar. Todos aquellos que han puesto su mirada en la cima de la montaña no son entretenidos por el valle. Acuérdese, el valle era el proceso para el cual poder llegar a Jerusalén, que era la montaña, el monte, para poder llegar 3 veces al año a adorar. Entonces aquellos que habían puesto su mirada en Jerusalén, aquellos que habían puesto su mirada en la cima de la montaña, no eran entretenidos por si el valle era feo, bonito, triste. No, pasaban porque tenían su mirada puesta en la meta. Por eso Hebreos 12:1 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos en Jesús, no nos podemos entretener con las cosas de la vida. Tenemos que caminar y creer que en Él está todo lo que necesitamos. No podremos evadir el valle de lágrimas, pero el valle no nos detendrá. No podremos evadir el valle, pero el valle solo es temporero. Después de este valle vendrá la gloria de la montaña. Las lágrimas naturales de este valle no podrán opacar la realidad espiritual que hay en nuestras vidas. El salmista lo dijo en varias ocasiones, dijo: porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, qué maravilloso es haber depositado nuestra confianza en este Dios que nos lleva de menos a más, en este Dios que ha prometido nunca abandonarnos y nunca dejarnos. Tercero, con este termino. Los que confían en Dios y tienen su corazón en sus caminos, dice el salmista, estos tienen la habilidad de convertir un valle de lágrimas en una fuente. Hermano, esto es algo que yo espero Dios me dé la gracia para poder comunicárselo, porque yo creo que es tan grande que si el Espíritu no lo revela a nuestros corazones en este día, usted va a pensar que esto es pura palabrería. Dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. En otras palabras, aquello que te hacía llorar, aquello que a lo mejor te dolió, aquello que a lo mejor te hizo lamentarte, aquello que a lo mejor lo cual atravesaste y fue una tribulación bien dura, tienes la habilidad de cambiarlo en una fuente. Hermano, yo estaba investigando esto. Esta palabra cambian en fuente es la misma palabra hebrea que se usó o se usa para cuando Moisés se encontró con un agua que estaba amarga, un agua venenosa, que el pueblo venía y quería tomar, pero no podían porque se iban a morir. Y vienen y tomaron un árbol. Dios le dijo: toma ese árbol que está ahí al lado de ese estanque, tómalo y tíralo en esa agua. Y dice que cuando tiraron el árbol en el agua se convirtió en agua buena. Esa misma palabra que se usa, que el árbol que cayó dentro del agua y convirtió el agua, es la misma palabra que se usa aquí. Que tú tienes en Dios la habilidad de transformar aquello que te hace llorar en una fuente, mi hermano. En una fuente de beneficio, en una fuente de sustento, en una fuente de alimento, en una fuente, mi hermano, poderosa.
En Dios tú tienes la habilidad de tornar lo trágico en algo de bendición. En Dios tú tienes la habilidad de tornar aquello que te hace llorar en el gozo, en una fuente de gozo para otros. Mi hermano, y esa es una realidad que yo veo todos los días. Que han sido los momentos difíciles que yo he atravesado, los cuales me han llevado a mí a poder hablarle a otro y decirle: si yo pude pasar por eso, tú también lo puedes pasar. ¿Por qué? Porque ahora yo no me vivo lamentando del momento difícil, yo lo he transformado en una fuente para bendición de otros. Hermano, fue el momento trágico que pasó el apóstol Pablo, él lo tornó en una fuente. ¿Desde dónde escribió todas las cartas? Desde una cárcel. Un momento trágico, él lo tornó, él lo cambió, él lo transformó en una fuente. Una crisis matrimonial es la que te va a dar las herramientas para que dentro de 5 o 6 años tú puedas decirle a otra persona: si yo pasé por eso, tú pasarás por eso también. Una crisis económica en la cual tú vienes y creas una estrategia financiera es la que te lleva a hablarle a otro: si yo pude hacerlo, tú también lo puedes hacer. El valle de lágrimas lo tornan, lo transforman, lo cambian en una fuente de bendición, en una fuente de alegría. No a través de sus manos en la desesperación. En otras palabras, estas personas no se rinden frente a la circunstancia. No pasan el tiempo lamentándose de la suerte, ni hablando de lo difícil que es. No se lamentan haciéndose las víctimas. Tampoco se lamentan de lo que sienten o cómo los han tratado. Ellos simplemente lo trastornan en una fuente. Hermano, literalmente lo que nos está diciendo es: tú estás pasando por un valle de lágrimas, un valle seco, y donde no hay agua, tú tienes la habilidad de cavar un pozo. Estoy enfrentando un momento difícil, pero yo no le voy a echar la culpa ni al diablo, ni a la suegra, ni a nadie. Yo voy a cavar un pozo. Yo voy a hacer de esta situación una fuente. Lo puedes hacer. Si el salmista, mi hermano, pudo ver esta realidad en un pacto inferior al que usted y yo servimos. Si el salmista pudo ver esa realidad, como nosotros, que tenemos a la fuente, los que creen en mí, de su interior, ¿qué? Correrán ríos. Hermano, ya no se trata de que si estamos ligados a la fuente, se trata de que ahora nosotros mismos somos la fuente de bendición, de ayudar a otros, de edificar, de construir, de dar. Pasamos los valles de lágrimas, pero ese valle de lágrimas me va a llevar a hacer una fuente. Construye una fuente. Dile que está a tu lado: construye una fuente, construye una fuente. Lo cambian en fuente. Cuando pasamos por un valle de lágrimas, cavamos un pozo. Cuando nos sentimos desmayar, cavamos un pozo. Convierte tu mayor dolor en la fuente de bendición para otros. Aquello que te quiso matar, en este día te empuja y te catapulta hacia más adelante. Aquello que te hizo llorar, en este día te va a llevar a adorar al Rey de Reyes. Aquello que te quiso acabar contigo, en este día tú entiendes y reconoces que si saliste vivo de aquello, es porque hay un propósito más grande que eso. Hermano, cuando somos movidos por el propósito de Dios, hasta la tragedia más grande, Dios la usa para el beneficio de ese propósito. Cuando el reino es nuestra prioridad, mi hermano, hasta los valles de lágrimas nos impulsan, nos adelantan y nos llevan a lo que Dios tiene para nosotros. Yo estuve viendo Discovery Channel la semana pasada y hubo algo que ministró mi vida. ¿Sabía usted? ¿Cuántos conocen la selva amazónica? ¿Cuántos conocen la selva amazónica? ¿Alguien la conoce? Ok, perfecto. ¿Ha visto fotos? No, sí, yo también. Ok.
La selva amazónica es conocido como el pulmón del mundo. O sea, es la reserva natural más grande que el mundo posee. La selva amazónica. Grandísima. Ríos, hermano, precioso, una selva espesa. Hay lugares que el hombre nunca ha podido llegar en esa selva, de lo espesa y bella que es. Le animo a que vaya a Google y busque selva amazónica. Usted va a saber de qué estoy hablando. Es el lugar más fértil del planeta Tierra. Es el lugar que tiene las especies más preciosas de plantas de todo el mundo y la más variedad. ¿Y usted sabía cuál es el fertilizante más grande que tiene la selva amazónica? Esto se lo estoy diciendo para que lo busque cuando llegue a casa, porque es importantísimo. No, el fertilizante más grande que tiene la selva amazónica es el desierto del Sahara. Año tras año, el viento lleva toneladas de arena del desierto del Sahara, rica en fósforo, rica en sal. Y esa arena atraviesa el océano completo y llega a la selva amazónica para fertilizarla. El desierto más grande del mundo es el mejor fertilizante para la zona más rica del mundo. Mi hermano, y así como es en lo natural, también es una realidad espiritual. Que los desiertos más difíciles que usted pueda enfrentar son la mejor plataforma para usted edificar y construir a otros, mi hermano. Eso es poderoso. Y es mi oración en este día, que Dios te lleve a ver lo maravilloso y grande que es Él, incluso en los momentos de lágrimas, incluso en los momentos difíciles, incluso en los momentos adversos. Aquellos que confían en Dios y han depositado en Dios sus fuerzas, pueden convertir su peor momento en la plataforma para lo próximo. Pueden convertir un momento de lágrimas en una experiencia edificadora. Nada de lo que sucede en una persona de propósito se va a desperdiciar. Todo lo empuja hacia el propósito. La fuente no solo es para ti una fuente benéfica. El desierto también es una fuente para bendecir a otros. En otras palabras, mi desierto no es para buscar culpables. Mi desierto es para ser una fuente. Mi crisis, mi valle, mis lágrimas, no es para buscar culpable, es para hacer una fuente, cavar un pozo. Toma ese valle en el cual parece que vas a morir, en el cual parece que vas a ser derrotado, en el cual parece que vas a ser conquistado, y conviértelo en una fuente. Hay una historia bíblica que ilustra grandemente lo que estamos hablando. En determinada ocasión viene Dios y le dice a Josué: el pueblo de Israel con Moisés atravesaron el mar rojo. Dios abrió el mar rojo, ¿verdad? Cuando viene Moisés muere, ahora Josué es el líder. Viene Dios, habla con Josué, le dice: vas a atravesar el Jordán. Entonces ahora no iban a atravesar el mar rojo, sino que iban a atravesar el Jordán. Entonces el Jordán era lo que los impedía, lo que los detenía llegar al otro lado donde estaba Jericó, la tierra prometida. Entonces viene Dios y le dice: ok, el río se va a abrir y tú vas a pasar, así como pasaron por el Mar Rojo, vas a poder pasar esta vez a través del Jordán. Y Dios le da un dato curioso, le da una comisión curiosa y le dice: cuando vayas por el Jordán, yo quiero que tú tomes 12 piedras, una representando a cada una de las tribus. Y yo quiero que tú tomes esas 12 piedras y las lleves al otro lado del río y me construyas un altar. Para que al otro lado del río tú construyas ese altar, para que cuando tus generaciones vean ese altar, ellos puedan y pregunten que qué pasó con eso. Ustedes puedan decirle a ellos: eso fue porque Dios nos dio la tierra prometida. Eso fue porque Dios se glorificó en medio de nosotros. Me causa curiosidad el hecho de que Josué aparentemente desobedece a la orden de Dios. Dios le dijo: toma las 12 piedras
y haz un altar al otro lado del río. Y Josué lo que hizo fue que tomó las 12 piedras del otro lado del río y vino y hizo un altar en el medio del río. Mientras el río estaba abierto, viene Josué y construyó un altar en el medio del río. A mí me ilustra una realidad espiritual, que muchas veces tú no tienes que esperar a pasar el río para adorar. Tú puedes adorar en medio del río. Tú puedes construir un altar en medio de lo que te agobia, en medio de lo que no te deja atravesar, en medio de lo que te impide caminar, en medio de lo que te está prohibiendo de llegar al otro lado. Tú puedes adorar, celebrar a Cristo incluso en medio del río. Porque tú tienes la habilidad de construir en ese río una fuente. Tenemos la habilidad de trastornar lo que nos agobia y lo que nos mata en la mejor fuente de adoración. Hermano, yo le iba a leer Jeremías, pero no tiene ni sentido. Porque creo que el Espíritu ya confirmó lo que estamos hablando. Jeremías, Isaías, todos los profetas usan unas palabras preciosas para ilustrar esta verdad que yo le estoy compartiendo. Y cómo cuando Dios es la fuente de nuestro sustento, cuando Dios es la fuente de mi esperanza, como Dios es la fuente de mi todo, yo puedo adorar a Dios y exaltarle independientemente de lo que pueda estar sucediendo a mí fuera. Porque mi adoración y mi servicio a Dios es algo interno. Ya yo no solamente estoy ligado a la fuente, yo me he convertido en una fuente de bendición. Isaías 12 lo puede leer en casa, precioso. Isaías 12 nos habla de las palabras de un cavador de pozos, de una persona que independientemente de la crisis puede reconocer de que hay algo poderoso que Dios quiere manifestar. Gente que ha puesto su confianza en Dios sabe que su vida no puede depender de lo superficial del valle. Su vida tiene que depender de la profundidad de la palabra de Dios. Hoy en día estamos tomando aguas de pozos que otros cavaron en un valle de lágrimas. Le di el ejemplo de Pablo, te di el ejemplo de Moisés, te di el ejemplo de otras personas. Hoy en día estamos tomando agua de pozos que otros cavaron en momentos de lágrimas. Pablo, 13 cartas, la mayoría de ellas escritas desde la cárcel. Muchas veces no es tan importante los sucesos que atravesamos, sino qué es lo que vamos a dejar en el camino, qué es lo que vamos a dejar en el proceso. Vi una historia que también me impactó. El nombre de la persona es Worrell, un hombre que estaba paralizado completamente. Lo único que no tenía paralizado era, creo que, 2 dedos, algo así me pareció la historia. Tenía paralizado completo, no tenía paralizado dedos y no tenía paralizado su cara. Y este hombre, con solo 2 dedos y con solo su cara, pudo escribir muchos libros que le daban gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue un hombre que pudo construir en su desierto, en su crisis, en su valle de lágrimas, una fuente de bendición para otros. Conclusión: cada vez que pasas por un valle, sales una mejor persona. Cada vez que pasas por un valle, eso nos acerca más al propósito de Dios. Cada vez que pasamos por un valle, ganamos experiencias, edificamos fuentes para guiar a otros. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Versículo 7. Irán de poder en poder. Hermano, mire esa belleza de versículo. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Solamente una persona que puede reconocer el ámbito de autoridad en la cual Dios se encuentra puede, en medio de su crisis, adorar. Porque muchos de nosotros nivelamos el poder de Dios a lo que yo estoy enfrentando. Si yo estoy pasando por una crisis, Dios no pudo hacerlo. Si yo estoy pasando por un momento difícil, Dios no quiso hacerlo.
Pero aquellos que han depositado sus fuerzas en Dios, aquellos cuyo corazón están en los caminos de Dios, pueden hacer una fuente de su valle de lágrimas, porque han entendido que Dios sigue siendo Dios independientemente de lo que yo pueda enfrentar. Dios sigue sentado en el trono y nunca se ha bajado. Él vive y reina y sigue gobernando independientemente de lo que yo pueda estar experimentando. Y cuando yo sé eso, mi hermano, yo puedo adorar en medio de mi valle. Yo puedo exaltarlo en medio de mis lágrimas, porque yo he reconocido que Él sigue siendo Dios. Eso fue lo que entendió Job cuando él decía: si es necesario, del mismo polvo. Y es más, Job decía: y si me matare, como quiera le adoraré. Eso es lo que entendía Sadrach, Mesach y Abednego. Nos metes en el horno, nos van a calentarlo 7 veces. Si Dios nos libra, Él tiene el poder para hacerlo, y gloria a Dios. Pero si no me libra, como quiera, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso no depende de si Dios es Dios. La crisis, la circunstancia, el horno, el foso de los leones, no determina si Dios es Dios. Dios es Dios en sí. Y aquellos que hemos entendido eso, mi hermano, podemos adorar a Dios y confiar en Él, incluso cuando nos han tirado en un foso de leones. Pero es el primer versículo, el 5, el que determina eso. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Iglesia, póngase de pie conmigo en este día. Gloria a tu nombre, Señor. Dice que irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. Es mi oración que en este día, cualquiera que sea la circunstancia que tú puedas estar viviendo, sea buena o sea mala, nunca perdamos de vista que Dios sigue gobernando, que Dios sigue siendo rey.